Este episodio es patrocinado por mi curso Ni una dieta más. Un curso a tu ritmo que te acompaña en el proceso de dejar las dietas para siempre y que así puedas enfocarte en diseñar una vida más plena, auténtica y trascendente. Puedes conocer cómo inscribirte en acuerpada.com/podcast. Es acuerpada.com/podcast. Estás escuchando No Necesitas Adelgazar, un podcast contracorriente que cree en la inclusión radical, en las historias poderosas y en lo transformador que puede ser encontrar tu lugar en el mundo. Soy Ana Pau Molina, soy psicóloga y puede ser que me conozcas también como Acuerpada. En este podcast escucharás historias de personas que están retando a la cultura de dietas, a la gordofobia y a la violencia estética. Espero que te sirvan como recordatorio de que puedes vivir una vida plena, auténtica y trascendente sin perder un solo gramo de peso. Hola a todos, hoy me siento soñada por la invitada que tenemos para este episodio. En este episodio tengo como invitada desde Bogotá, Colombia, a Adriana Converse. Ella es publicista y es creadora de contenido. Su cuenta es Fat Pandora. Y ella es una activista, habla muchísimo sobre moda en cuerpos grandes y muchísimos otros temas más. Tiene un podcast propio que se llama Talla Única y la verdad es que disfruté mucho mi conversación con ella. Yo ya había sido invitada a su podcast y fue como una oportunidad de ahora conocerla a ella, escuchar todo lo que ha vivido y yo creo que tú también vas a disfrutar mucho esta conversación. Sin más, te dejo con mi entrevista a Adriana Converse. No puedo creer que aún estando en Bogotá, Colombia, pueda yo tener a esta mujer en este episodio. Estoy muy emocionada de tenerla aquí porque me empieza a pasar esas cosas que conozco a todas mis ídolas a partir de este podcast y eso me parece muy lindo. Adri, bienvenida, no necesitas adelgazar. Ani, qué invitación tan maravillosa, me encuentro muy feliz. Además, como así que ídola, o sea, no, eso es como, debería ser al revés realmente. Gracias a ti por invitarme a tu podcast, a tu proyecto y yo feliz de estar aquí hablando contigo un poquito de nuestras historias. Qué lindo, de verdad que estoy muy contenta bueno, yo cuando estaba pensando en el nombre de mi podcast, pensaba incluso en Talla Única, que es el podcast que tú tienes, que es al que me has invitado, y decía, es que qué inteligente Adri que le puso ese nombre, como que me parece eh, muy lindo como este juego de, pues la talla única no existe y entonces le pongo Talla Única a mi podcast. Y bueno, ya platicaremos de todo esto durante el episodio, la gente ya sabe, estamos en la segunda temporada, entonces ya sabe cómo funciona, vamos a platicar a lo profundo un poquito de ti, de quién eres. Entonces, quiero que me platiques, hoy eres la gran Fat Pandora, pero antes solo eras Adri Converse. Entonces, quiero que nos platiques un poquito de ti, de cómo fue este proceso de aceptación, cómo fue tu relación con tu cuerpo mientras crecías. Platícanos un poco. Bueno, a mí me gusta cuando me preguntan quién soy o de dónde vengo, me gusta mucho comenzar con la palabra gorda, porque soy una mujer gorda en una familia de flacos y siempre me dicen, pero ¿por qué le das tanta importancia al tema? ¿Por qué te etiquetas de esa manera? Y yo digo, porque la misma sociedad desde que yo nací me etiquetó y por muchos años fue una palabra muy negativa y muy tóxica en mi vida y hoy en día puedo decirla sin ninguna connotación negativa, ¿no? Y me costó sudor, lágrimas y muchas cosas más. Entonces, nací siendo gorda, llegué gorda a este mundo en una familia donde todos eran delgados y muy guapos además. Entonces, fue muy difícil toda mi infancia esa constante comparación de por qué la niña salió así, por qué ella es gorda si come lo mismo que nosotros. Eh, Comentarios de la gente en la calle cuando me veían a mí, veían a mi mamá o a mi papá, en fin, fue la gente no tiene idea lo violenta y agresiva que pueden ser con sus comentarios, sobre todo cuando una no se parece o no está como ¿cómo se dice? Como a la altura de sus padres, ¿no? Digamos que siempre digo, pucha, qué complicado es no ser la hija guapa cuando tu mamá es guapa, ¿sabes? Hoy en día digo, yo soy guapa, pero ¿me entiendes? No es lo mismo. Y bueno, mi camino con el peso y con la palabra gorda ha sido
bastante complejo. Pero bueno, creo que por ahora esa es como la introducción a lo que soy Adriana Converse. Y bueno, por el lado de por qué comencé en redes, fue porque siempre me ha gustado la moda, el blog, y mi papá es como mi gran fashion icon, icono de moda. Mi mamá es modista, bueno, creo que en México sí se dice igual, o costurera, entonces crecí con ambos lados de la moda y siempre quise como dedicarme a algo así, pero también siempre me dijeron que las gordas y la moda no iban de la mano, como que era, no se podía ser estiloso o lucir a la moda si eras gorda. Entonces, fue muy difícil crecer en una familia donde no te sentías a la altura de ellos y también donde te recordaban que si querías hacer algo tenías que cambiar, volver a nacer básicamente. Claro, me encanta esto que dices porque empiezas diciendo, yo nací gorda, siempre lo fui, ¿no? Eh, y que se vuelve esta cosa, entonces vuelve a nacer, porque en realidad, que esta es la narrativa común, es que hiciste algo malo para ser gorda, ¿no? Eso es lo que nos dicen normalmente. Algo malo quiere decir comiste de más o hiciste poco ejercicio o tienes un problema tiroideo, siempre esas son las hormonal, siempre esas son las cosas a donde se va la gente, ¿no? Porque algo tiene que haber salido mal para que fueras gorda. Pero cuando los bebés nacen gordos o cuando tú naces gorda, pues, ¿dónde te equivocaste? O sea, solo naciste, ¿no? Entonces se vuelve esta cosa de, pues, vuelve a nacer porque no naciste en el cuerpo correcto. Me parece muy interesante esto que mencionas también de era la única gorda y todas las demás personas en mi casa no eran gordas, aunque pues realmente hacíamos lo mismo. Y quiero saber si hubo, y te lo comparto porque yo hablé de esto en el primer episodio de la primera temporada, de cómo yo notaba que en mi casa sí había como esta búsqueda de dónde habrá salido mal esta niña. Y entonces, pues sí, muchos médicos y eso como buscando explicación. ¿Fue tu caso que andaban buscando una explicación? Claro, uy, yo siento que aquí tratando de entender un poco a mis papás, había un juicio de la sociedad hacia ellos, porque claro, si ella está gorda es porque la están sobrealimentando, ¿no? Y había un juicio, yo me acuerdo que mi mamá iba a pediatra conmigo y le decían, pero usted qué le está dando a ella, porque la dieta, o sea, ¿qué está pasando con ella? Y eso que mi mamá es delgada, o sea, que tampoco había, o sea, imagino una mamá gorda que lleva a su hijo y o sea, eso sería doble juicio, ¿no? Yo me acuerdo que las loncheras, que es lo que le mandan a los niños en el colegio, las mías era juguito, fruta, y galletitas, o sea, no era como súper empanadas que comemos acá o garguerías le decimos como chocolatinas, papas fritas, papitas de paquete, pues no, o sea, era todo súper balanceado. Y mi mamá, yo me acuerdo que yo hice mi primera dieta a los 6 años, o sea, yo no tengo un recuerdo de mi vida de no ser gorda, de que la gente no me hubiera dicho que era gorda. O sea, yo me remonto hacia atrás y yo no recuerdo no saber que era gorda, porque toda la vida lo supe. Y mis papás hacían de todo, me obligaron a meterme a todos los deportes, entonces yo le cogí rabia al patinaje, a la natación, porque ellos constantemente estaban buscando la manera de que no fuera gorda. ¿Sabes? Y yo veo y veo esas fotos de esa época y yo digo, tampoco era gorda, sí era más grande que las niñas de mi edad y más alta también, pero, pero no era una niña gorda, o sea, pero en ese momento yo me sentía como, pues pucha, como la niña más gorda del planeta, ¿no? Y también una anécdota triste es que, como te contaba al principio, cuando salía con mi mamá a la calle, pues yo sentía mucho como las miradas, ¿no? Mi mamá, yo. Y me acuerdo que siempre que mi mamá se encontraba a alguien conocido, le decían, ay, se nota que se toma la sopita. Aquí en Colombia, pues eso significa que estás gorda. Y yo en mi ingenuidad de una niña de 6 años decía, sí, mi mamá cocina muy rico, porque mi mamá cocina muy rico. Y yo no tenía ni idea que me estaban diciendo gorda hasta que un día
una de esas tantas veces que a mi mamá le dijeron que se notaba que yo me tomaba la sopita, me dijo, te están diciendo gorda. Y yo me acuerdo que ahí se me rompió el corazón. Yo creo que la primera vez que se me rompió el corazón en la vida tenía unos 7 años, ocho por ahí, y que entendí que todas esas veces que me dijeron que me tomaba la sopita en la calle, un desconocido, un amigo, un conocido de mi familia, era que estaba gorda. Y la gente no tiene ni idea del daño que hace con ese chistecito. Y, o sea, han pasado 30 años y yo todavía me acuerdo, ¿sabes? Es complicado. Claro, y que creo que además tiene todo que ver con que teníamos muy claro que ser gorda era muy grave. No, porque a lo mejor te pudieron haber dicho eres muy alta y que tú dijeras, ah, qué lindo, pues sí, estoy creciendo y pues por eso no. Pero sabíamos que el que te dijeran estás gorda era lo peor. Y más en una casa donde todo el tiempo había esta narrativa de te equivocaste con tu cuerpo, ¿no? No hiciste nada, Adri, pero estás mal y hay que cambiarlo. Y que ayer estaba preparando un curso que voy a dar, ya cuando salga este episodio ya lo dimos, de infancias, y que algo que decía es que los niños, las niñas y las niñas no distinguen, son muy concretos. Entonces, cuando tú le dices que su cuerpo está mal, lo que le estás diciendo es que es una infancia mala, ¿no? Y entonces, a ti lo que te estaban diciendo es que eres mala, Adri, porque tienes un cuerpo que no es correcto. ¿Te identificas con esta idea de eres mala, Adri? Sí, además que, bueno, una historia muy personal que yo tuve una hermana que falleció Okay. antes de que yo naciera y ella era rubia, ojiclara, la misma estampa de mi papá. Entonces siempre sentí la comparación. Crecer bajo Ujú. la sombra de papás guapos y hermanos guapos es muy difícil y siempre sentí que había pasado algo conmigo. O sea, como que en la lotería de la vida, que nadie se quiere ganar ese premio, el premio de la que le tocó ser gorda o no tan bonita o lo que sea. Y siempre crecí bajo la sombra de mi hermana, de que mi hermana era rubia, de que mi hermana era ojiclara, pero sobre todo que mi hermana era delgada. Y eso, así, y hablando de ese tema de las infancias, cuando tú eres gorda y gordo en la infancia, bueno, y en la adultez también, pero sobre todo en la infancia, tú tratas de compensar como sea el hecho de ser la gorda de la casa o el gordo de la casa. Entonces yo era la mejor estudiante, la mejor hija, la más obediente, yo no daba problemas, o sea, yo era la mejor en todo. Y sin embargo, mi hermana fue pésima estudiante, o sea, mi hermana era re X con el colegio, ya no le importaban las notas. O sea, yo era mucho más aplicada, mucho más, pero no inteligente, porque hay diferentes tipos de inteligencia, pero era mucho más aplicada en el colegio. Y a mis papás eso no les importaba, porque eso era lo mínimo que tú tenías que hacer, sobre todo cuando eras la hija gorda. Ahora, yo hablo y trato o sea, yo no hablo desde el odio, yo hablo desde también entender que muchas veces los papás son así porque son conscientes de la sanción social que reciben las personas gordas porque ellos la han impartido muchas veces hacia personas gordas. Mi papá es súper gordofóbico. Y lo vi serlo con otras personas. Entonces, claro, crecer fue muy difícil en mi casa, pese a que tuve todo, o sea, yo tuve el mejor colegio, a mí no me faltó nada, pero sí me faltó muchas veces el que mis papás me demostraran que más allá del peso lo que les importaba era que yo fuera feliz y pues eso no ocurrió en ese momento, ¿no? Ya se hizo un ejercicio de perdón, de reflexión, pero llegó muy tarde, no fue en la infancia ni en la adolescencia menos. Sí, creo que la herida se queda, ¿no? Y ahorita decías algo muy, muy padre que yo platicaba alguna vez con mi mamá y me decía, es que sí, nosotros te decíamos, te amamos incondicionalmente, pero tu cuerpo tiene que cambiar, ¿no? Entonces, pues no, no era incondicional y no era completo y no era a toda mí, a toda yo, ¿no? Y entonces, esto que dices de puedo hacer lo que sea, pero aún así soy incorrecta, aún así estoy mal, aún así no soy suficiente, pues son cosas que se quedan y que trascienden, como dices, a la adultez. Y también toda esta parte que dices de la gordofobia, que eso es lo que yo siempre explico, em, que es que las personas delgadas no tienen gordofobia internalizada, sino que solo tienen gordofobia y es eso, ¿no?
O sea, tus padres sabían o entendían que una persona gorda no podía ser feliz, que una persona gorda iba a ser violentada por ser gorda, y en que entonces, en vez de que el trabajo de tus padres fuera como ahora veo, ¿no? Muchas infancias trans y LGBT, y que los papás y las mamás se dedican a hacer activismo, ¿no? En lugar de hacer eso, nuestros papás y nuestras mamás se dedicaban a intentar modificar nuestros cuerpos, eh, como dirigiendo la energía y la atención en lo que no iba a transformarse, y pues claro que eso marca una herida en la vida a largo plazo, y que eso em, a mí me parece súper fuerte que ese tipo de comentarios y ese tipo de cosas nos lleve a algo tan extremo como lo que después tú llegaste a hacer para intentar modificar tu cuerpo, ¿no? Dentro de, me imagino, muchas dietas y muchos intentos de pérdida de peso, entre comillas, saludables y entre comillas, adecuados, ¿no? No sé si quieras platicar un poquito de eso. Claro, yo creo que como te conté, mi primera dieta fue a los 6 años. Yo hice todo, o sea, yo hice todo, yo hice dietas, me puse un balón también, un balón gástrico cuando tenía como 20 años. Eh, la de las agujas acá, los balines. Bueno, acá en Colombia, yo estoy segura que en México también los niños cuando se van a graduar de bachillerato o de la secundaria se van de viaje que le llaman como la excursión. Yo no, yo prefería hacer un tratamiento de pérdida de peso para poderme ver linda, entre comillas, en el prom, en la graduación. O sea, yo he sacrificado muchas cosas y he dejado de vivir muchos momentos por esa búsqueda de la delgadez, ¿no? Y ya cuando yo estudié 2 carreras, la primera publicidad, me gradué y luego estudié marketing y comunicación de moda. Y cuando me iba a graduar de la segunda de marketing y comunicación de moda, yo me convencí de que yo no podía conseguir trabajo si no fuera delgada, porque trabajaba en una industria, pues quería entrar a trabajar en una industria donde la narrativa es que las personas que hablan de moda y que referencian moda tienen que ser personas delgadas y bellas, ¿no? Y Y que quiero blancas, ¿no? agregar aquí porque dijiste, me convencí de que no iba a conseguir trabajo, pero yo no creo que te convenciste tú. Yo creo que te convenció La la sociedad, gente, sí, o sí, sea, más bien escuchaste esas historias y pues te las creíste, pero el trabajo de convencimiento no lo hiciste tú, ¿no? Lo hizo la no, sociedad. claro. Es que la poca representación también te jode un montón. O sea, ¿dónde has visto una editora gorda? Bueno, sí hay, pero sus imenques, pero pues, o sea, mm, una mujer joven gorda hablando de moda, pues no, no, en medios no existía en esa época. Entonces, además de eso, estudié con una compañera que era delgada y yo nunca la vi gorda y en un momento me dijo, no, es que yo me hice el bypass. Y yo, ¿qué? ¿Que tú te hiciste el bypass? Sí, hace muchos años, no sé qué. Entonces yo me obsesioné porque yo nunca vi el durante. Uno cuando ve las cirugías bariátricas ve los antes y después, pero nunca conoce el durante. Nadie te cuenta el durante. Entonces yo me obsesioné con la idea, me voy a hacer una cirugía bariátrica, no sé qué, ta, ta, ta. Y pues eso fue como lo último, lo más drástico, como la última eh, cosa, así como que si no hago esto, no hagas. Y me operé eh, y yo creo que, yo no sé si decir que me arrepiento o no, porque de todas maneras pienso que necesité vivir eso para entender muchas cosas de mi vida. Pero, wow, fue, yo creo que es una de las cosas más duras que he atravesado, porque bueno, tuve una pésima relación con el médico que me operó, un man súper gordofóbico, eh, atendiendo pacientes gordos, que cuando me vio entrar a su consultorio me dijo, uy, usted del cuello para arriba se ve como una niña y del cuello para abajo parece una señora que ha tenido 5 hijos. Y yo, como, o sea, fue una vaina súper, súper agresiva. Me dijo que me iba a morir si no me operaba. Eh, que también como que qué desperdicio de mujer ser tan gorda con esa cara. ¿Sabes? Como todas las violencias en una sola consulta. Yo salí de ahí creyendo que era la peor persona del mundo. Eh, y bueno, me operé. Y bueno, quiero aclarar que antes de operarme y hacerme la cirugía bariátrica, yo era una mujer súper sana. Yo nunca tuve problemas de tiroides, nunca tuve problemas de colesterol, triglicéridos, absolutamente nada, cosa que los médicos no entendían, como esta niña gorda
tiene mejor salud que cualquiera. Y te Eh, amenazan, ¿no? O sea, porque por un lado es no tienes nada, pero cuidado, Porque estás ya joven, viene. espérate. Eh, y me operé. Perdí peso muy rápido y de un momento a otro dejé de perder peso. Dejé de perder peso. Y este médico se ha obsesionado con que yo tenía que llegar a un peso en específico y me faltaban unos kilos. Y se obsesionó y entonces me mandó a hacer exámenes y se dio cuenta que mi tiroides estaba por primera vez en mi vida, tenía algo con la tiroides, por primera vez en mi vida. Y entonces me mandó una persona que no era endocrinólogo, sino un cirujano, me mandó medicación eh, para la tiroides y yo creo que ahí fue como, o sea, el peor error de la vida, porque claramente mi cuerpo empezó a cambiar, la pérdida de peso se detuvo, empecé a tener temblores, calores, en fin, muchas cosas. Y yo muy irresponsablemente suspendí medicación, no volví a donde ese médico, me cansé de que me echara la culpa de no perder más peso después de que había perdido tanto, pero era mi culpa porque no había perdido más, cuando lo que estaba haciendo mi cuerpo era buscando una manera de parar la pérdida porque el cuerpo piensa que, pues, pucha, ¿qué pasó? O sea, ¿a qué me están sometiendo? Porque realmente una cirugía bariátrica, como tal, el procedimiento no te adelgaza, lo que te adelgaza es la inanición controlada a la que tú estás, porque es una inanición, realmente tú no comes, o sea, la dieta que ese man me mandó era terrible, a mí se me cayó el pelo, las uñas se me dañaron, y estaba en esta narrativa toda la vida de cuando seas flaca vas a ser feliz, y cuando fui flaca, estaba calva, estaba sin uñas, tremendamente ojerosa, con muchas partes de mi cuerpo cayéndose, eh, y dije, esto no fue lo que a mí me prometieron toda la vida. Y que creo que esto que dices de la inanición es súper importante, porque pasa también cuando la gente pasa por algo emocionalmente y que baja de peso. La gente dice, ay, bueno, pero qué bueno que bajaste de peso, ¿no? Para empezar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando hacemos una cirugía bariátrica o pasamos por una depresión y dejamos de comer, el cuerpo no deja de necesitar la comida. Es decir, tu cuerpo del tamaño que tiene requiere cierta cantidad de calorías, requiere cierta cantidad de proteína, de grasa, de carbohidratos, así funcionan los cuerpos. Y literalmente lo que hace la cirugía bariátrica es que o no quepa o no se absorba, ¿no? Básicamente. Y no es que tu cuerpo deja de necesitarlo. Entonces, como dices, empiezan a ocurrir cosas como de desnutrición, como de subalimentación, porque eso es lo que está ocurriendo, se está forzando una subalimentación. Me parece súper importante esto que dices porque y me escribe mucha gente creyendo que la cirugía bariátrica es la respuesta, como, bueno, las dietas no funcionan, pero la cirugía bariátrica sí. Y me parece muy interesante esto que me decías de que no te cuentan el durante. ¿Qué es lo que le dirías a alguien que está pensando hacerse una cirugía bariátrica y piensa que ya, eso es la respuesta? Uf, yo creo que antes de tomar una decisión como esa, primero debes escuchar a tu cuerpo. Porque es que, a ver, toda la vida nos dijeron que éramos gordos, toda la vida que estaba mal, que nosotras y nosotros y nosotros, de alguna manera, perdimos toda comunicación con nuestro cuerpo. En mi caso, por ejemplo, yo ni siquiera tenía espejos de cuerpo entero en mi casa. Yo solo me miraba del cuello para arriba. Y yo creo que antes de, a ver, yo no voy a decir acá, no, nadie se haga una cirugía bariátrica porque cada cuerpo es un mundo, cada quien tiene autonomía sobre su cuerpo y, ok, si tienes una diabetes así que te va a matar, pues tú verás, o sea, es tu decisión, yo no me voy a meter ahí. ¿Qué voy a decir yo respecto a mi experiencia y lo que yo puedo decir y que me hubiera gustado que a mí me hubieran dicho antes de operarme? Eh, Hay que escuchar al cuerpo, hay que reconectarse con él y esto solo se puede hacer a través de un profesional y de la salud mental. Si yo hubiera recibido terapia y me hubiera podido permitir entender muchos procesos detrás de mi relación con mi cuerpo y con la comida, yo creo que otra sería la historia. Porque
las cirugías bariátricas no son un milagro, como hablamos ahora. Nadie te muestra el durante, solo te muestran los antes y después. Y las cirugías bariátricas son, son muy agresivas, son irreversibles, eh, y no solamente vas a tener que lidiar con un proceso en tu cuerpo, sino vas a tener que lidiar con lo que la gente a tu alrededor te va a decir. Y a mí me pasó mucho que cuando yo me operé, como que toda esa gente que no me había dicho nada antes, porque sabía que, no, que yo pues no me podía ir diciendo cosas porque yo ya era muy parada en ese tema, tuvieron o sintieron la licencia de poder decirme toda la mierda, y perdón que diga la palabra, en ese proceso. Entonces yo me acuerdo que empezaron, menos mal que operaste porque estabas desbaratada. ¿Qué es eso? Desbaratada. ¿Cómo le dices a alguien que está en un proceso tan duro, porque es un proceso físico, mental, muy duro, que estaba desbaratada? Hay gente tan irresponsable que me decía, ay, pero no pierdas tanto peso porque tu gracia es que seas gordita. Eso es lo lindo de ti, como tus cacheticos. Así, otra gente que me decía, ay, pero todavía te falta. O, uy, no parece que fuera paciente de cirugía bariátrica porque esa gente como que se escurre, no, y tú estás muy bien. Entonces, cuando uno está pasando por un proceso como ese, está muy vulnerable. Y yo absorbí todos esos comentarios y a mí eso me sumió en una depresión horrible, que desde la adolescencia no sentía una tristeza tan profunda y aparte me sentía como, como estafada porque me dijeron que cuando fuera flaca iba a ser feliz y cuando fui flaca y me vi en el espejo era inmensamente triste y estaba calva. Y cuando una mujer gorda se aferra mucho a esas cosas lindas que te dijeron que tenías toda tu vida, entonces a mí toda la vida me dijeron que mi pelo era hermoso, que mi cabellera era abundante, que era espectacular, y a mí nadie me dijo que mi cabellera no iba a volver a ser la misma después de la cirugía, porque a mí se me cayó el pelo y yo nunca volví a ser la misma, o sea, a mí nunca el pelo me volvió a crecer. Y ese duelo de ti con eso que te dijeron que era muy bonito, fue muy duro perder eso. Entonces yo le digo a la persona, volviendo, que me extendí mucho, que se planea hacer una cirugía bariátrica, uno, eso no es un milagro, no es un camino de rosas. Eh, si tú no escuchas a tu cuerpo, no, pues, ¿cómo vas a hacer pues, no es un proceso que posiblemente tenga el mejor resultado, teniendo entre comillas mejor resultado perder peso. Y si pierdes ese peso, a ver, es que yo pagué un costo emocional y físico tan grande que no puedo decir nada positivo del tema, pero tampoco puedo juzgar a quien lo haga. Eh, Mi única recomendación, no escuches a nadie, escucha solo a tu cuerpo. ¿Qué te dice tu cuerpo? Antes, sobre todo, mucho antes de pensar operarte. Y creo que aquí no se trata de hablar mal sobre las personas que decidan hacérsela, que es lo que estás diciendo, sino más bien entender que las personas que eligen hacérsela son presas de un sistema horrible. Yo siempre digo que hacemos tan imposible la vida de las personas gordas que estamos dispuestas a lo que sea. Y por eso estamos dispuestas a tener una cirugía bariátrica, a perdernos de experiencias como la excursión de fin de año para adelgazar para la graduación, ¿no? Y estamos dispuestas a perderlo porque la vida de las personas gordas es tan imposible, ¿no? Entonces, de nuevo, no es contra una persona que elija hacérsela, pero como dices, no tienes nada positivo que contar de esa experiencia, aun cuando por un momento alcanzaste algo más cercano a la delgadez y que al final, que es algo durísimo, es que tampoco está asegurada esa delgadez, ¿no? Que ese es el premio. En tu caso, ¿te mantuviste delgada después de la cirugía? No, como te conté, bueno, yo eh, un momento me cansé, me sentí muy mal con esa medicación de la tiroides y mi relación era pésima con este médico. Yo no volví y yo muy irresponsablemente suspendí medicación. Eh, Al cabo de 2 años recuperé todo el peso perdido y aumenté mucho más. Eh, tengo amigas que se han hecho esa cirugía que también han ganado peso
o que no han ganado peso, pero se han refugiado en el alcohol. Y ahí es una estadística que de pronto tú la tienes más clara que yo, que las personas como pacientes de cirugía bariátrica tienen gran riesgo de caer en el alcoholismo. Yo pues es que a mí no me gusta el alcohol, pero pues a mí yo recuperé todo el peso perdido, tuve que ir a terapia como para la terapia que tuve que tener antes de la cirugía, la tuve después de años para reconciliarme con mi cuerpo, pedirle perdón, porque toda la vida le he hecho de todo, o sea, laxantes, eh, anorexia, de todo le he hecho. Y ahí he estado, y mi cuerpo nunca me ha fallado. Eh, pero sí, recuperé todo el peso y entonces ahí es lidiar como, entre comillas, con el fracaso, ¿no? Porque entonces toda la gente, ay, pero se dejó engordar, o vuelve la palabra que tanto odio, se desbarató otra vez. Eh, el juicio, los juicios de la gente son terribles y que no se lo callan, ¿no? Y también fue lidiar con eso, con entender que para muchos sería un fracaso, pero para mí sería un proceso del que iba a aprender un montón y que me tiene aquí hablando contigo hoy. Claro. Y yo sé que además en este proceso, porque bueno, yo llevo siguiéndote ya un tiempo, em, también se ha modificado tu propia percepción de la delgadez, del tener que ser delgada. Yo quiero que me digas, ¿en qué momento dijiste ya no más? Porque bueno, recuperaste el peso después de la cirugía, pero me imagino que no estabas contenta en ese momento, no lo sé. ¿En qué momento dijiste, ya me voy a quedar gorda y eso es lo que voy a hacer? Yo creo que mi punto de quiebre, curiosamente, vino cuando más delgada estaba, pero estaba calva frente a un espejo. Y no solo calva, tenía los senos extremadamente escurridos, porque como eran tan grandes y se alcanzaron, se cayeron, eh, estaba súper ojerosa, súper, o sea, no era yo. Y yo me miré al espejo y dije, esto es lo que yo quise toda la vida. Y lo alcancé y estoy profundamente triste. Y no dije, no, es que ahora me voy a engordar, o no, sino ahí fue donde tomé la decisión, no voy a tomar nada ya, mi cuerpo me va a ir diciendo qué hacer. Y, y efectivamente, y después en terapia, el profesional de la salud con el que iba me dijo, cuando más delgada estuviste, más enferma estuviste. De alguna manera tu cuerpo te estaba diciendo que ese tampoco era el peso que tú tenías que tener porque estabas profundamente mal. Y eso es lo que la gente no entiende y le cuesta mucho entender como la gran paradoja de que nos dicen que perdamos peso por nuestra salud. Yo perdí peso por mi salud, pero perdí la salud intentando perder peso. Y hoy en día tengo hipotiroidismo que se me desarrolló a raíz de la pérdida de peso por la cirugía. Sin embargo, tengo un colesterol divino, triglicéridos divinos, no tengo ningún otro problema de salud más allá del hipotiroidismo, pero surgió a raíz de una pérdida de peso tan drástica como esa. Eh, entonces, cuando tomé esa decisión de suspender los medicamentos, eh, lo que lo digo muy irresponsablemente porque no debía haberlo hecho, porque eso imposibilitó aún más que volver a recuperar el pelo que tenía. Eh, pero sí, mi punto de quiebre y lo más chistoso no fue porque, ay, me di por vencida, porque no, ya era flaca, o pues ya era muy delgada, ya me cabía la ropa de Sara, pues, pero, pero era tan profundamente triste que, pues nada. Claro. Creo que algo que he querido expresar y que te lo platiqué antes de que empezáramos a grabar, a través de No Necesitas Adelgazar, es el dolor real que generan estas cosas. Creo que la gente que sigue montada en el discurso de que las personas gordas tienen que adelgazar a toda costa y que es por salud y que no te des por vencida y no sé qué, no están escuchando. Y hay pocos espacios para que las personas gordas hablen de esto. Hay pocos espacios para que podamos expresar el dolor como lo que es. Em,
Me decía alguna vez a una chica que entrevisté, es que todo el mundo llora en tu podcast, ¿no? Y yo decía, bueno, es que em, como dijo Pris, la fashionista en su episodio, estoy traumada y no tiene nada de malo decirlo, porque la sociedad me ha llevado hacia lugares que me han herido bastante, ¿no? Em, y quiero saber después, bueno, en este inter, pues tú empezabas en las redes sociales y tenías todo este tema de la moda. Y primero quiero saber por qué tu cuenta se llama Fat Pandora. Bueno, como toda niña gorda, fui muy ñoña en el colegio, muy nerd, ¿verdad? Y me gustaba mucho la mitología. Toda la infancia, bueno, mi vida me ha llamado mucho la atención la mitología griega, romana, nórdica, etcétera. Y siempre me gustó el mito de la caja de Pandora y me gustaba mucho siempre he sentido gran interés por las mujeres rebeldes de la historia y cómo en el imaginario está este arquetipo de la mujer desobediente y que no hizo caso y que no sé qué. Y me gustaba mucho Pandora por eso. Y yo me sentía un poco como una mujer rebelde porque siempre quise probar que aunque era gorda, eh, estaba bien y que yo podía dar lo mejor de mí, que era la mejor estudiante y cuando hacíamos deporte yo no era la última que acababa, o sea, siempre quería probar que yo era gorda pero estaba bien. Y nunca me vestí pensando, ay, es que como nos dicen en las reglas de la moda, que las gordas solo deben usar tal ropa y no pueden usar estampados ni colores ni nada, sino básicamente negro y desaparecer y no llamar la atención. Entonces siempre me sentí muy rebelde en ese sentido. Entonces cuando abrí mi blog, dije, bueno, soy una gorda rebelde que no sigue las reglas de la moda. Entonces soy como una Pandora, pero soy gorda, entonces como una Fat Pandora. Y así nació en el 2012 el blog. Y siempre se trató sobre moda para personas gordas, entonces. Empezó siendo eso, un blog para mujeres gordas, porque aparte en Colombia tenemos este ideal, este imaginario de belleza de las mujeres de Colombia, ¿no? Que todas son como muy voluptuosas, pero de cintura pequeña y cadera, o sea, todo muy proporcionado, sí, voluptuoso, pero en su justa medida. Muy Sofía Y yo, Vergara, dices tú. sí, exacto. Pero no existían las mujeres gordas jóvenes, o sea, tú no veías ni en los medios, yo siempre digo y molesto que yo era la gorda a la redonda, o sea, ni en la universidad, ni en el barrio, ni en la colonia, por decirlo, en ningún lado había más gordas jóvenes, entonces los fabricantes de ropa solo hacían ropa para tallas grandes, pero para señoras ya muy mayores, como muy diferente a lo que tú querías ponerte siendo una mujer joven. Entonces yo decía, ¿será que hay mujeres gordas en Colombia jóvenes? Es imposible, aunque yo no conozca y no tenga a mi alrededor. Y por eso también abrí el blog como una manera de, hey, acá estoy yo y estoy segura que hay más, acá existimos, tanto para otras mujeres gordas como para los fabricantes, porque esa era la idea, mostrarle a los fabricantes de moda, de ropa, que existíamos y que éramos un público ávido de consumir moda a nuestras tallas. Y por eso nació Fat Pandora. Hoy en día ha evolucionado un montón. Digamos que las mismas personas me han hecho cuestionarme un montón de cosas, entonces hoy hablamos no solo de moda, de hecho, casi que la moda pasó a ser como, no pasó a ser la prioridad, hablamos de feminismo, de gordofobia, de machismo, de muchas cosas que creo que a todas las mujeres, independientemente de nuestros pesos, nos atañe un montón. Claro. Y creo que esa evolución es justa y necesaria y creo que mucho del activismo de mucha gente empieza desde un lugar. No diría que la moda es superficial, pero desde un lugar distinto y que se va modificando y se va profundizando en tanto vas avanzando. Creo que eso pasó incluso con mi propio activismo y con mi propia forma de hacer cosas en redes, aun cuando llevo 20% de lo que tú llevas en redes sociales, ¿no? Tú llevas 10 años y yo 2. Entonces, creo que el camino ha sido distinto. Y luego llega a Talla Única.
que Talla Única es más nuevo que Fat Pandora, por supuesto, mucho más. Y quiero saber cuál era la intención. Talla Única es el podcast de Adri, donde yo ya estuve invitada. Quiero que nos platiques un poco de eso. Talla Única nació, yo creo que un par de semanas antes de que nos mandaran al encierro. Nació como un proyecto en el que yo quería abordar temas que no podía abordar en mis redes por temas de formato y de duración, ¿no? Digamos que en Instagram, en Twitter y ahora tengo TikTok, pero digamos que habían temas que la gente me pedía hablar y yo no podía hacerlo en los formatos disponibles que habían. Entonces, por ejemplo, la cirugía bariátrica era un tema que la gente me preguntaba un montón y yo quería darle un abordaje, pero bien, o sea, con tiempo, con profesionales de la salud, eh, de una manera muy objetivo. Eh, entonces, digamos que ese fue como la principal razón de nacer el podcast, de hablar de temas que me interesaban y sabía que a mi audiencia le interesaba, pero que no había la posibilidad de hacerlo en Instagram o en otra red social. Entonces nació Talla Única y bueno, hablábamos del nombre, nació con él, porque esa palabra, esa expresión Talla Única, pues es tremendamente gordofóbica, porque creo que y no solo para las personas gordas, para personas que son muy altas, las que son muy bajitas, en fin, es imposible que nos quieran meter a todos en una misma talla, o sea, somos seres humanos, somos diversos, etcétera, o sea, ¿cómo existe talla única, la talla única? Entonces quería de alguna manera reconciliarme con esa palabra y decir, ok, existe una talla única, pero es una talla única de información, de que hay temas que a todas nos atañen, que hay temas que a todas queremos saber. Entonces, por eso el lema es la talla que sí nos queda a todas, que es como temas que a todas nos importa. Y, y bueno, claro, hay muchos temas relacionados a la gordofobia en el podcast. Digamos que yo trataba como de alternar para que no fuera tan obvio, porque me gusta que la gente aún todavía le tiene como mucho rechazo a esa palabra. Entonces siempre he querido y he creído que cuando uno hace las cosas como suavecito, entra más rápido que ay, esto es. No, me gusta más que la gente vaya entrando a ese tema de una manera más sutil para que se le quede más, ¿no? Entonces hay gordofobia en muchos temas, pero también hablo de salud reproductiva, hablo de amor, hablo de hasta las vacunas, hay un podcast, en fin, de todos los temas que a todas nos pueden interesar. Y bueno, y es un proyecto que nació por esto, pero durante la pandemia se volvió un salvavidas para mí, porque tenía algo mentalmente, tenía algo que hacer, tenía una obligación que hacer con la gente. Y eso a mí me permitió medio mantener mi salud mental en esos momentos tan duros durante la pandemia y luego con mi divorcio y con todo también se convirtió en un gran apoyo para mí el podcast. Entonces la gente cuando me escribe, no, es que tu podcast me ha hecho mucho bien, no sé qué, yo digo, no, ustedes no tienen ni idea de lo que ha sido para mí tener ese proyecto, esa manera de devolver un poco también lo que hace la gente por ti. Que creo que es lo que me pasa también con este podcast. La gente, claro que me escribe de que me gustó mucho este episodio o en consulta sale, oye, el episodio que grabaste con no sé quién y dijeron esto y así. Pero creo que me ha dado y me ha dejado mucho más a mí el poder hacer este proyecto y poder, como te decía, conocer a tantas activistas. Yo me siento muy afortunada de tener a gente como tú en este podcast y lo veo. Y me gustaría preguntarte como, ¿qué cosas te ha dejado? Porque, bueno, al final siento que algunas de nosotras no nos percibimos de pronto como activistas porque no nos ponemos el título en la biografía de Instagram, pero sí somos, ¿no? Y no por ser gorda eres activista, pero yo consideraría que tú, Adri, sí eres una gran activista y quiero saber qué te ha dejado el activismo en tu propio proceso o en tu forma de ver la gordura o la vida o la comunidad, no sé, ¿qué te ha dejado?
A mí también me pasa mucho que me costaba un montón ponerme ese título de activista, pero yo creo que no porque sienta que no lo fuera, sino porque creo que como cuando eres mujer gorda o persona gorda, te cuesta mucho creerte las cosas buenas que haces, porque toda la vida te Ujú. dijeron que todo lo que estabas haciendo no valía la pena porque eras flaca, no eras flaca, o no era lo suficientemente importante porque no eras flaca. Pero un día hablando con una gran amiga que no es gorda, pero es activista, feminista, eh, yo le dije, ¿tú crees que yo soy activista? Y me dijo, bebé, tú haces mucho por muchas mujeres, tú cambias vidas y sobre todo pagas el costo social que involucra ser activista. Recibes los ataques de lo que involucra ser activista. Entonces no veo por qué darte pena o no sentirte merecedora de tener esa palabra. Entonces, sé que soy activista, tampoco lo tengo en mi perfil, eh, pero bueno. Y que lo más bonito que me ha dejado este camino, bueno, yo creo que uf, lo más importante es poder haber conocido otras personas como yo, como tú, como Pris, como, en fin, activistas que lo que yo digo es que el poder de la representación es tan grande, eh, darme cuenta que sí existen, es que suena estúpido, pero es que realmente darse cuenta que sí existen mujeres jóvenes gordas con los mismos problemas que tú y las mismas planteamientos es una vaina muy wow. Cuando la gente toda la vida tuvo representación, pues le da igual, así normal. No, es que para mí la única representación o figura que tuve en mi vida que era gorda era Úrsula y con eso me atacaban. Pero dame cuenta que hay mujeres como yo. Es una vaina que uno se siente tan acompañado, como tan respaldado, pese a que no estemos en el mismo país. Es tan importante darme cuenta, digamos a mí, el activismo gordo me ha hecho reconciliarme un montón, y suena chistoso, con la delgadez, porque la alcancé y tampoco fue lo que esperaba. Y reconciliarme con las otras mujeres, entender también que la violencia estética es una vaina que opera en todas las mujeres, independientemente de su peso. Obviamente las mujeres gordas la tenemos muy difícil. Somos objetos de unas violencias que las mujeres delgadas ignoran, pero ellas también tienen sus violencias a las que, pues, digamos, nosotras no hemos estado tan expuestas. Eh, Creo que el activismo gordo me ha enseñado mucho. Me ha enseñado que no es mi culpa, no estoy mal por tener este peso. No, no es un pecado ser gorda. No me hace menos persona y de hecho, al contrario, tengo todo el derecho de recibir un trato digno, exigir un trato digno en el médico, en la calle, en el transporte público, exigir mi derecho a encontrar ropa de mi talla pagable, eh, en fin, ha sido maravilloso encontrarme con esto. No puedo negar que obviamente hay días en que mi salud mental se ve muy afectada por los ataques que recibo, pero, pero sé que estoy ayudando a mucha gente y esa gente me está ayudando a mí también. Qué lindo esto que dices de merecerte. Eh, Creo que esa es una de las partes más duras de la gordofobia internalizada. ¿Y qué pasa con la violencia internalizada en general? Que es que nos compramos las historias del violentador, nos compramos esta narrativa de no nos merecemos ropa de nuestra talla. O sea, la razón por la que no la encuentras es tu culpa. La razón por la que no cabes en el transporte público es tu culpa, ¿no? Y que yo siempre hablo con esto en mis consultantes de cuando logramos tornar el enojo hacia nuestro propio cuerpo, hacia el enojo hacia la sociedad y esta rabia por la falta de inclusión, es donde llegamos a este activismo que es bien distinto. Y alguna vez alguien me lo preguntó y yo decía, prefiero tener paz conmigo que con el mundo, porque conmigo estoy todo el tiempo, ¿no? Que creo que ese es ese un poco al lugar donde llegaste, ¿no? Ay, no, voy a coger esa frase y la voy a usar en talla única, pero con el respectivo Sí, crédito, sí, claro sí, que sí. adelante. Oh, qué bonito suena. Y sí, yo creo que poderse mirar al espejo y no pensar en lo malo que tienes, entre comillas,
es una victoria Es un grandísima regalo, sí. que solo te da este camino del activismo realmente. Y lo que tú dices, convertir esa rabia interna en enojo externo, uf, es totalmente válido y necesario cuestionar lo que tú dices, cuestionar el sistema. Eh, es necesario y es maravilloso también. Adri, para mí ha sido lindísimo poder compartir contigo. Te quiero agradecer, como hago siempre en los episodios, eh, la vulnerabilidad de compartir estas partes tan duras de tu historia, el crecer en una familia de puras personas delgadas, el abandonar situaciones importantes de la vida para adelgazar, el contarnos sobre tu cirugía. La verdad es que no sé cuál ha sido tu experiencia, pero al menos en la mía, antes de ser activista yo no compartía nada de eso. Todo era secreto, todo se quedaba dentro de mí, todo yo lo guardaba para mí y era hasta vergonzoso contar que yo intentaba bajar de peso, ¿no? Y creo que el que tú te hayas permitido platicarlo con nosotros hoy es muy valioso y muy transformador. Las historias que hablamos aquí, yo espero que a alguien le despierte estas ganas de, uno, contarlo, porque no tenemos por qué esconder que la sociedad nos ha hecho sufrir. La sociedad tiene que saberlo, ¿no? Y número dos, ayudar a alguien que está pasando por eso aún o que está cuestionándose si debiera perderse unas vacaciones para perder peso o si debiera hacerse una cirugía bariátrica. Creo que escuchar estas historias es una cosa valiosísima. Em, y quiero preguntarte, Adri, además de que no necesitas adelgazar, ¿qué otra cosa te hubiera gustado escuchar que te hubiera ayudado a sanar la relación con tu cuerpo antes de cuando lo hiciste? Que, que yo estaba bien, que yo no necesitaba cambiar, que, que el hecho de que fuera gorda no significaba que fuera, que tuviera menos valor como mujer, como persona, porque con esa vara nos han medido un montón. Eh, y suena un poco a gordofobia internalizada, pero es algo que no era tan gorda como la gente y la sociedad y mis papás creían, porque yo de verdad me creía la mujer más gorda del mundo. Y yo veo las fotos y digo, no, no lo era. Eh, creo que merecía amor, que merecía respeto. Y, y creo que sí, que era una niña igual de valiosa que otra, independientemente del peso. Eso me hubiera costado escuchar. Y que la delgadez que se me prometía no era simplemente una utopía, porque si yo no era feliz como era, no iba a ser feliz más delgada. Y porque me pasó. No trabajé en mi felicidad y en mi relación conmigo. Y cuando llegó esa delgadez tan anhelada, tan prometida, tan preciada, tampoco lo fui feliz. Fui inmensamente triste. Creo que si me hubieran dicho que la delgadez no era una garantía de felicidad, pues me hubiera ahorrado muchas cosas, la verdad. Y considero un triunfo personal no haber llorado en este podcast, pero tengo la lágrima a punto de salir. Sí, creo que, y me encanta esto que dijiste de hacer nuestros propios procesos. Creo que la gente piensa que a lo que te refieres es, bueno, adelgaza, pero mientras haz tu proceso. Y creo que más bien es que puedes, si lo que estás buscando es sentirte bien en tu cuerpo, puedes sentirte bien en tu cuerpo sin importar en qué tamaño de cuerpo estés. Si lo que quieres es poder usarla, o sea, ser atrevida con la moda y crees que tienes que adelgazar para hacerlo, puedes ser atrevida con la moda en el cuerpo que sea. Porque si piensas que a través de la delgadez vas a conseguir confianza corporal, seguridad, vas a conseguir felicidad o la pareja que estás buscando, eso no es verdad, porque entonces todas las personas delgadas estarían en pareja, ¿no? O todas las personas delgadas se vestirían con ropa súper atrevida y eso no es verdad, Serían porque felices y todas las personas delgadas tendrían la vida perfecta. Y no. Y todas las personas delgadas no se morirían porque no están enfermas, ¿no? Según el discurso también. sí, no hubiera habido ni una muerte de persona delgada por COVID-19, ¿no? Lo cual Ajá. no fue la realidad. Y me encanta que digas esto, la fantasía de la delgadez no es real, es una fantasía tal cual.
el creer que vamos a resolver todo cuando lleguemos. Em, yo, la verdad, personalmente estoy muy, muy feliz de que haya llegado ese quiebre. Como dices, pues no, yo igual cuando me dicen te arrepientes de todas las dietas que hiciste, pues no lo sé, porque las necesitaba para llegar aquí. No estaba lista para escuchar esto en otro momento y tal vez necesitaba tocar un poco ese fondo. Entonces, yo estoy muy agradecida de que hayas tocado ese fondo y que hoy estés impactando a tanta gente a través de tus redes sociales y a través de todo el contenido que haces. Dedicar la vida al activismo se vuelve un asunto que no se puede detener porque se trata sobre nosotras, ¿no? Y creo que por eso también lo hacemos con tanta pasión y con tantas ganas y con tanto esmero. Y hablando de ese esmero y esa pasión y esas ganas, ¿dónde te puede encontrar la gente en redes sociales? Eso que dices es cierto, así antes de terminar, una vez se prende el botoncito del activismo, ya tú ves, no puedes apagarlo y ves gordofobia en todas partes y te das cuenta de lo normalizada y no solo normalizada, sino incentivada que está. Ya no puedes apagar ese botón y todo lo quieres cuestionar. Y bueno, todas las personas me pueden encontrar en todas las redes como @fatpandora y al podcast en Instagram como Somos Talla Única y en todas las plataformas Spotify, etcétera, como somos, Talla Única. Súper. Y ahí pueden encontrar pues el episodio que yo grabé con Adri y pueden escuchar muchos episodios en donde Adri cuestiona muchísimas cosas. Me gusta mucho, como dices, que hables también de salud reproductiva y de otro tipo de cosas. A mí he disfrutado mucho escuchar Talla Única y creo que es una buena forma de continuar con este formato de audio. De nuevo, una vez más, muchísimas gracias, Adri, por venir a grabar a No Necesitas Adelgazar desde Bogotá. De verdad que me parece increíble que el Internet nos permita comunicarnos de activistas alrededor del mundo y así como tú te sentías la única gorda del universo, ¿no? Yo también me sentía la única gorda del universo y entonces aunque tengo muchas activistas también en México, poder conectar a nivel mundial lo hace mucho más poderoso, ¿no? Entonces, de verdad estoy muy agradecida. Te espero en México cuando quieras. Em, y bueno, por último, si este es el último episodio que hay en No Necesitas Adelgazar, pues te invito a que veas toda la primera temporada y lo que llevamos de la segunda. Y si no, nos vemos el próximo jueves en un nuevo episodio de No Necesitas Adelgazar. Esto fue No Necesitas Adelgazar. Recuerda que puedes encontrar nuevamente todos los detalles de lo que platicamos en acuerpada.com/podcast. Busca el número de este episodio. No olvides calificar nuestro podcast y seguirme en redes sociales como Acuerpada o Acuerpada MX en Instagram para continuar con la conversación. Nos vemos pronto.